Buenos días. Vamos a ponernos de pie. Vamos a empezar cantando de gloria en gloria. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, controlado por tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, controlado por tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. ¿Os podéis sentar? Y ahora la lectura va a ser en Judas, el libro de Judas. Y dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos.
nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca había cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Señor el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándoles del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, el único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Oremos. Señor, gracias por este día que nos has dado. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos todos de estar aquí, Señor, para alabarte, Señor, también para recibir de tu palabra, Señor. Te pido que muestres lo que necesitamos ver, Señor, las cosas oscuras que están guardadas en nuestro corazón, Señor. Tráelos a la luz, Señor, que sea algo de bendición para nuestros corazones, Señor. Te pido que pasemos un buen tiempo de comunión después, Señor. Te pido que guíes al pastor en todo lo que diga hoy. Te pido estas cosas en tu santo nombre. Amén. ¿Os podéis poner de pie? Y ahora vamos a ir cantando Contempla a Dios. ¿Quién formó las olas a la mar? ¿Quién encontró la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que él amó? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla
sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. He llevado esta carga en gran soledad, mas no fui creado para solo andar. Tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo a tus pies, te necesito, Dios. Corra mi Padre, corra mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar.
me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 enviaste a tu Hijo por mi redención. Su sangre fue el precio de mi salvación. Y me acercaste a tu corazón, tan grande amor, sin comparación. Te necesito, Dios, corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 antes de respirar, soplaste vida en mí, por tu perfecto plan, hoy pertenezco a ti. Puedo sentir tu gran amor, tu misericordia en mí. Vengo ante ti, tal como soy, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, oh, una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 oh. Podéis sentar. Ya viene el paso Justin. Buenos días. Bueno, pues los niños ponían su clase con hermana Rosa. Está ahí esperando. No sé qué penséis vosotros, pero creo que podemos continuar cantando esas mismas canciones otra vez. Hacemos otra ronda, ¿no? Y luego salimos para ir a casa, porque, no sé, siempre cantamos ese tipo de canción, pero hoy me ha afectado bastante. Y normalmente la última canción que hemos cantado me hace un efecto un poco... bueno, es un efecto bueno, pero también tiene juega su mala pasada de vez en cuando, porque fue la última canción que escuchó mi abuelo. Estaba ahí en su salón de estar con mi familia. Grace estaba... No, Gedeón, ¿tú estuviste en el piano? Gedeón estaba tocando el piano, Grace estaba sentada con él y estaban cantando esa canción en español, y mi abuelo, aunque hablaba, porque ya está muerto,
ya fallecido. Aunque habla un poquito de español, pero no entendía todo. Pero estaba ahí sentado en su sillón, en el mismo salón, mirando a mi mujer, mi hijo, mi padre estaba ahí también, el otro hijo Sinas estaba con nosotros, y mi abuelo escuchando a mi hijo y mi mujer cantando la canción, escuchando la letra, llorando como un bebé. Fue la última canción que escuchó él en su vida. Y realmente es un recuerdo precioso para nosotros. E incluso en su funeral, cuando yo tenía que ponerme ahí para hablar, mencioné la historia y también recité, no sé si está bien dicho así, la letra de la canción, pero voy a leerlo otra vez porque muchas veces cantamos esas canciones sin pensar en lo que significa la letra y de vez en cuando cantamos las canciones con una cara así, ¿no? Y no dejamos dejar al Espíritu Santo movernos en el interior para cantar con todo nuestro corazón. Pero cuando leemos esa letra, fijamos en lo que dice. Empieza con las malas noticias. He llevado esta carga en gran soledad. Mas no fui creado para solo andar. Buenas noticias, pero está andando solito. Pero tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo a tus pies, te necesito, Dios. Cuando escuchas la voz de Dios, ¿realmente estás dispuesto a rendirte ante sus pies? ¿O a sus pies? Y decir que no puedes solito, necesitas a Él. Una cosa para pensar. Y luego más noticias buenas. Enviaste tu Hijo por mi redención. Su sangre fue el precio de mi salvación. Y me acercaste a tu corazón, que Dios nos ha llevado, ¿no? Cuán grande amor, sin comparación, te necesito, Dios. El más grande amor que has sentido en tu vida no tiene ninguna comparación con lo que el amor que Dios tiene para ti. Y luego dice, corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez, y otra vez, y otra vez. Y quiero también mencionar el puente. Dice, antes de respirar, antes soplaste vida en mí. Desde el principio, incluso antes del principio, Dios tenía un propósito para cada uno. Por tu perfecto plan hoy, pertenezco a ti. No porque es lo que haces tú o lo que quieres hacer tú, sino es lo que Dios quería hacer por ti. Eso fue su plan. Puedo sentir tu gran amor, tu misericordia en mí. Vengo ante ti tal como soy, te necesito, Dios. Por eso dice la última parte del coro, me envuelve su gracia. Que podemos sentir su gran amor. Podemos sentir su misericordia en nosotros y podemos venir ante Él como somos, porque no depende de ninguna forma de nosotros recibir el amor de Dios. Si tú puedes cantar esa canción con una cara así, yo no puedo hacerlo, pero yo sé que somos evangélicos, tenemos como nombre en la Iglesia Bautista, y muchas veces somos una iglesia muy conservadora. Pero de vez en cuando está bien testificar con una mano en el aire, decir amén o aleluya. Pero cuando es real, conmovido por el Espíritu Santo en ti.
Incluso la Biblia nos dice que debemos levantar las manos santas, ¿no? Como dice, o limpias, no me acuerdo exactamente cómo lo pone. Santa creo que es lo que es en español. Pero eso significa que no viene de ti, sino viene de Dios. Pues vamos a hacer algo diferente. Hemos terminado la serie de sermones sobre Esdras y Nehemías, reformas, entonces ya no vamos a volver a Esdras y Nehemías hasta no sé cuándo, ¿vale? Porque llevamos tiempo predicando sobre esos dos libros. Estaba pensando que yo puedo empezar una serie nueva de mensajes hoy, pero solamente tenemos hoy y luego estamos ahí en el retiro la semana que viene hablando de Filipenses. Entonces he decidido, pues voy a predicar solamente un mensaje y luego cuando volvemos o predico otro mensaje más de Judas o de otro sitio y luego en octubre empezamos con una serie nueva. Entonces hoy vamos a tocar el libro de Judas, como hemos leído. He puesto como títulos preparados y dispuestos. Y vamos a ver por qué, ¿vale? Preparados y dispuestos. Vamos a orar y empezamos con el mensaje. Padre, sea gracias otra vez por ese día tan precioso que nos ha dado. Yo sé que todavía estamos en ese ambiente de verano, de vacaciones y todavía tenemos gente fuera. Te pido en ese momento que tú puedes cuidar de ellos mientras que están viajando, algunos que van a volver hoy, que van a estar en la carretera. Cuidas de ellos en su vuelta a casa. Cuida de los que todavía están en otro sitio. Estamos pensando en Elizabeth, que está 3 meses y medio o casi 4 meses todavía. Le queda ahí en Irlanda. Cuida a todos los que pertenecen a esa iglesia y los que han asistido con nosotros. Te pido que tú puedes bendecir su camino, tú puedes bendecir su obra donde estén. También te pido en ese momento que nosotros fijamos en lo que tú estás compartiendo con nosotros a través del Espíritu Santo, a través de ese gran libro de Judas. Y que todo lo que está dicho, todo lo que está pensado aquí, todo lo que está presentado, sea para tu gloria y para nuestro bien hoy. Te pido esas cosas en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues como sabéis, esta carta o epístola es una de las cartas o epístolas, libros de la Biblia más cortitos, ¿vale? De toda la Biblia. Creo que estuvimos hablando de esto en el coche. Es la segunda de Juan y también la tercera de Juan son más chiquititos que Judas. ¿Es Judas o Judas? Judas, ¿no? Vale, estaba pensando así, pero ahora he entrado un poco de duda. Pero aunque es un libro chiquitito, es una carta chiquitita, no significa que no tiene muchas cosas para compartir. Realmente, siendo una carta tan chiquitita, tan cortita, realmente tiene muchísima potencia. Sabemos que es la palabra de Dios, entonces va a tener potencia. Pero creo que es un libro muy importante para nosotros hoy día. Y fue muy importante para la gente que recibieron esa carta. Esta epístola tiene mucho en común con otra carta o otra epístola. Podemos usar las dos palabras, ¿vale? Tiene mucho en común con 2 de Pedro, que nos lleva a pensar que las dos epístolas fueron escritas alrededor del mismo tiempo. Y además que los autores, Pedro y en ese momento Judas, eran o compañeros de alguna forma, o por lo menos el uno conocía la carta o la epístola antes de escribir la otra epístola. Fueron escritas los dos dentro de los años 60 a 80 después de Cristo. Hay fechas más concretas, pero realmente no tenemos una fecha porque Judas no puso una fecha en su carta, ¿vale? No sabemos cuál fue escrita primera, pero no importa. Realmente esas dos epístolas comparten más o menos la misma historia o el mismo mensaje. Al principio de la carta, el autor nos da respuesta o las respuestas a dos preguntas. ¿Quién la escribió
y también a quién le escribió. Entonces vamos a ver Judas versículo 1, porque solamente hay un capítulo. Y vamos a ver lo que dice. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Empieza con su nombre y también una forma de identificación, porque muchas veces cuando pone solamente un nombre, y estamos hablando de solamente su nombre, no su apellido, quizás que podemos entrar un poco de duda de quién estamos hablando. Pero estamos hablando de un hombre que se llama Judas, y también dice que es siervo de Jesucristo. A mí me encanta. Cuando ves esa idea, puedes ver esto mucho en las epístolas de Pablo. Podemos entender que estamos hablando de un hombre humilde, un hombre que no tiene soberbia en su corazón, aunque todos los hombres tienen soberbia en su corazón. Y también tiene su orgullo, pero vemos a él poniendo su estatus como humilde, siervo de Jesucristo. Tenemos que entender que es humilde, fiel y también dispuesto, porque no estamos hablando de un esclavo, sino un siervo, que está dispuesto a dedicar su vida a cumplir con el propósito de otra persona, o de otro amo, o señor. Y en este caso, que es un hombre que sigue fiel, sirviendo a Jesucristo. Pero también nos dice otra identificación. Dice que es hermano de Jacobo. Lo veo bastante interesante, porque el Jacobo aquí es el, y me podéis corregir, ¿vale? Públicamente si os parece bien, es el hermanastro de Jesús. He dicho hermanastro porque es solamente de parte de su madre, porque obviamente Josué no fue su padre, fue el Espíritu Santo, Dios mismo, ¿vale? Pero que estamos hablando de Jacobo, el hermanastro de Jesús, que significa que este Judas, quien está escribiendo esa carta, esa epístola en ese momento, también es hermanastro de Jesús. Aunque él puso como una identificación como siervo de Jesucristo, él realmente es del mismo linaje o de la misma sangre de Jesús. Pero no está poniéndole como alguien, sino que está intentando hacernos recordar a Jesús más quién es este escritor. Está intentando llamar la atención a nosotros y a sus autores, a su audiencia, a los lectores, lo que va a ser el enfoque de esa carta. Entonces, al empezar esa carta, entendemos que el autor es el hermanastro de Jesús, es un hombre humilde, fiel, quien estaba sirviendo los propósitos de su hermanastro, el Señor Jesucristo mismo, su Señor y Salvador Jesús. En la segunda parte del primer versículo nos dice también a quién está escribiendo. Vamos a mirarlo otra vez, aunque no lo pongo ahí. Bueno, Silas, tú puedes ponerlo, ¿no? El versículo 1. Bien. La segunda parte ahí dice, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Pues él está diciendo a quién está escribiendo esa carta, como hemos hablado. Los llamados, los que no solamente recibieron el llamado de Dios general para todos, sino también que recibieron el llamado, o la llamada, ¿no? Y luego también aceptaron ese llamamiento, ese llamado, para poner su fe en el Señor Jesucristo, para confiar en el sacrificio de Jesús. Recibieron a Él en este momento. Está hablando a los que han arrepentido de sus pecados y reconocieron a Dios y a Jesús como su Señor. También dice los santificados en Dios Padre. Aquí no estamos hablando de la santificación progresiva, que habla de la santificación
continua cada día que vamos a ponernos más semejantes a Jesucristo, aunque podemos entenderlo de esa forma. Pero estamos hablando de esa santificación posicional que lo llamamos justificación, declarados justos en Dios Padre. Ante Dios somos perfectos sin culpa. Pero también dice los guardados en Jesucristo, que no depende de nosotros, que estamos en Jesús, guardados para toda la eternidad, porque Él nos ama y mandó a Jesucristo a morir por nosotros, y hemos recibido ese mensaje, ese llamado. A esa gente está escribiendo Judas su carta. Luego nos dice las cosas que experimentan las personas que son descritas en el versículo 1. Versículo 2 dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. No es que no han experimentado la misericordia antes, o la paz antes, o el amor antes que ese momento, sino que estaban experimentándolo porque están guardados en Cristo Jesús, que son santificados en Dios Padre y que son los llamados por parte del Padre. Están experimentando esto, pero Judas está diciendo, pues, deseo esto en más abundancia en vuestras vidas. Estaba escribiendo a cristianos y tenemos que entender específicamente, según lo que hay en la carta y su semejanza a la segunda epístola o carta de Pedro, estaba escribiendo a cristianos judíos. Y vamos a ver por qué más adelante, porque hay evidencia de esto en cómo va a presentar su argumento. Porque lo que tenemos aquí en esa epístola, en esa carta, es realmente un mensaje escrito hace miles y miles de años. Bueno, por lo menos 1000 y pico, quizás 2000 años. En versículos 3 y 4 vemos el argumento o la razón por la cual Judas escribió esa carta tan corta y directa. Vamos a ver lo que dice. Judas quería escribirles sobre los gozos de la salvación, de su salvación compartida, como dice esto, el común salvación o la común salvación, pero necesitaba exhortarlos urgentemente sobre un tema. Vamos a mirar versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, es lo que he dicho, quería hablar de un tema de gozo, un tema de amor, de misericordia, algo que tuvieron en común. Y luego dice, me ha sido necesario. Aunque quería escribiros de esa forma o sobre ese tema, había otra cosa que tengo que hacer. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí veo dos palabras que tenemos que entender bien lo que significan. La primera palabra es exhortar. Muchas veces tomamos esa palabra mal. Exhortación. O como que es solamente algo malo. Y puede ser usado de una forma mala, o que puede ser que estamos haciendo algo mal y alguien tiene que exhortarnos a hacer algo diferente de lo que estamos haciendo, ¿vale? Corregirnos de una forma. Pero exhortar significa incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer algo. Es la exhortación. Entonces lo que vemos aquí es Judas está diciendo, pues yo tenía ganas de escribiros sobre nuestra común salvación, esa salvación que tenemos en común, pero tengo que exhortaros de algo. Y creo que según lo que vemos en la carta, no estamos hablando de que tuvieron que dejar de hacer algo, sino que tienen que empezar a hacer algo. Otra palabra que veo interesante e importante que entendemos aquí es contender. La palabra contender, o como vemos aquí, contendáis, es disputar, lidiar, discutir, debatir, altercar. Es decir, hacer, ¿cómo decirlo? Realmente discutir, pero de una forma sana y con amor. Disputar, lidiar, discutir, debatir
altercar, hacer una confrontación. Eso fue la palabra que estaba buscando. Judas está diciendo que quería exhortarles que contiendan ardientemente en favor de la fe que tienen. Que tuvieron que contender, hacer esa disputa, lidiar con un problema, discutir con algunos que no están de acuerdo, debatir con los que tienen una idea equivocada y hacer esa confrontación con los que están en contra de la fe. En versículo 4 nos dice por qué tuvieron que contender por la fe. No solamente que tuvieron que hacerlo, sino que da una razón por la cual deben contender. Eso es parte del argumento de toda esa carta. Judas, versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice, algunos hombres han entrado encubiertamente, que están en la iglesia. Han entrado en la comunidad de la iglesia encubiertamente, no son hijos de Dios, no son cristianos, no son verdaderos cristianos, hijos de Dios, pero están ahí en la comunidad. Y también había gente no solamente en la comunidad de la iglesia, sino en la comunidad en general. Dice también, destinados para esta condenación. A mí lo que me encanta de Dios, que Dios no ha destinado a ellos para la condenación, pero como entendemos según lo que vemos en Juan capítulo 3, que ellos por su falta de creer, de aceptar el sacrificio de Jesucristo, de arrepentirse de sus pecados, voy a mirarlo, aunque no lo tengo puesto ahí, yo voy a leerlo porque a mí me encanta la forma que lo pone. Juan capítulo 3, versículo 17-18, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. Entonces, ellos han sido destinados a la condenación. ¿Por qué? Porque no han creído en Jesús. Y por esto están destinados a esa condenación. Hombres impíos es el contrario de santos, perfectos en Cristo, perfectos en Dios o perfectos ante Dios. Como hemos visto esa definición, llamados santificados y guardados en Jesucristo, es el contrario de esto. Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Son tan permisivos que están intentando realmente quitar la potencia o el poder del mensaje de Dios. También dice que niegan a Dios, pero no solamente a Dios, sino también al Salvador Jesucristo, como dice a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso son destinados a la condenación, porque están negando, rechazando, diciendo o que no existe, o que lo que dice no importa. Entonces había un problema gordo en la iglesia en aquel entonces, y tuvieron que estar preparados para empezar y dispuestos a contender o defender la fe. Preparados y dispuestos. Seguimos hoy en día con el mismo peligro. No estoy diciendo que en esta iglesia tenemos gente ahora mismo que han entrado encubiertamente. No estoy diciendo esto, ¿vale? Pero eso no significa que no hay peligro. Y si hay peligro hoy día, el mismo peligro que tuvieron esa iglesia o esa gente en ese momento, entonces nosotros también tenemos que estar igual que ellos, preparados y dispuestos a hacer la misma cosa que estaban haciendo ellos, lo que estaba diciendo Judas, contender por la fe, discutir por la fe,
debatir por la fe, presentar argumentos por la fe, fijar en los que son hombres impíos, marcarles, evangelizarles si podemos, predicarles el evangelio puro y duro. Entonces vamos a ver lo que nos presenta Judas y lo que estaba presentando Judas a esa gente en ese momento. Y empezamos con la evidencia del peligro. Porque él no solamente está diciendo que hay peligro, sino que va a dar prueba a que hay peligro. Vamos a mirarlo. ¿Qué es la evidencia que mostró Judas para comprobar su argumento de la existencia del peligro y la necesidad de montar defensa contra tal peligro? Pues él empezó utilizando 3 eventos del Antiguo Testamento para mostrar las similitudes con su situación actual. Él empieza con la incredulidad de Israel al salir de Egipto. En versículo 5 es lo que vemos. Mas quiero acordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces vemos a Israel y sabemos la historia, ¿no? Que estaban ahí sirviendo como esclavos, no como siervos, esclavos a Egipto por muchísimos años, y después de un tiempo Dios escuchó el lloro de su pueblo y mandó a Moisés a hacer la obra que Dios tenía planeado para él. Presentar evidencia de quién es Dios ante Faraón y pedir que deja a su pueblo salir. Y salieron directamente después de algunas cosas malas que van a pasar al pueblo de Egipto. Y después de salir, pasar por el Mar Rojo y ver al ejército de Egipto realmente asesinado ahí en el mar, o matado ahí, por el milagro de Dios. Cuando salieron de ahí, empezaron a dudar de Dios. Vemos su incredulidad. Incluso cuando Moisés estaba ahí teniendo compañerismo, vamos a decirlo de esa forma, con Dios, hablando directamente con Él, recibiendo los 10 mandamientos, en cómo tiene que llevar las cosas el pueblo de Dios, pues el pueblo estaba buscando a otro Dios. El pueblo estaba buscando otras cosas que no pertenecen a Dios o que no son de Dios. Y el final de esto, pues la situación termina en el juicio de Dios. Y vemos a ellos vagando 40 años en el desierto y no entrando en la paz y el descanso que es la tierra prometida por Dios. Pero no solamente utilizó la incredulidad de Israel al salir de Egipto, sino también utilizó Judas los ángeles rebeldes cuando cayeron con Satanás, es lo que vemos en el versículo 6. Y los ángeles que no guardan su dignidad, que no quieren seguir la línea que Dios ha marcado por ellos, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado, está hablando de Dios, guardando a ellos, bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Entonces, entendemos la historia. Satanás rebeló contra Dios y llevó consigo ángeles que estaban ahí adorando a Dios, llevando a cabo el plan de Dios para su vida, pero confiaron más en Satanás que en Dios, siguieron la línea de Satanás, cayeron en esa tentación, en esa rebelión, y la situación termina en el juicio de Dios. Entonces, Egipto, incredulidad de Israel, juicio de Dios. Los ángeles rebeldes que cayeron con Satanás, pues juicio de Dios. Y luego la destrucción de Sodoma y Gomorra, en versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales
de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entendemos, estamos hablando de por lo menos 2 ciudades y las ciudades a su alrededor, las vecinas que estaban ahí, siguieron el mismo patrón, la sensualidad, la sexualidad, pervirtiendo lo que Dios ha planeado, pervirtiendo lo que es el matrimonio, que el sexo está diseñado para el matrimonio, que estaban buscando relaciones sexuales con el mismo sexo, estaban haciendo estas cosas y Dios ha dicho, pues, la única cosa que puedo hacer ahora, porque no hay suficiente justos ahí, como sabemos de la historia con Abraham, ¿no? Pues la situación termina en el juicio de Dios. Vino esas piedras de azufre ardiendo y vemos la destrucción de Sodoma, Gomorra y las ciudades que están alrededor de ellos. Entonces está diciendo que el peligro que existía en esos 3 eventos siguen en el momento de la escritura de esa carta. Yo veo algo muy interesante aquí. Judas utiliza una ilustración para hacer un contraste, para hacer los lectores entender lo que estaba intentando compartir. Es lo que vemos en Judas 8 a 10. Vamos a leerlo. No obstante, de la misma manera también estos señadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman en cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Quizás cuando estuvimos leyendo estos versículos, especialmente el versículo 9, estuviste pensando, pues Pastor Justin, no me acuerdo dónde en la Biblia el arcángel Miguel estaba ahí contendiendo, ¿es la palabra? Y disputando con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. ¿Había alguien así? Es porque no existe en la Biblia. He dicho que Judas está haciendo una ilustración para hacer un contraste. Tranquilos, no está en la Biblia. Recuerda, Judas está utilizando esa ilustración. Esa ilustración está utilizando, o esa historia que está utilizando, está en uno de los libros apócrifos judíos que se llama La Asunción de Moisés. Es un libro histórico, un libro que, según la historia, es el último testamento, es como decirlo, de Moisés, contando cosas apocalípticas, y también habla de esa historia sobre el arcángel Miguel disputando con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Entonces está en ese libro, en ese libro, vamos a ponerlo de esa forma. Pero fue escrito mucho más después del momento de Moisés. Estamos hablando de por lo menos 1000 años antes, o después, perdón. Y también estamos hablando de que solamente hay un manuscrito, y solamente hay parte de ese manuscrito, no tenemos todo el manuscrito. Entonces, no es un libro que podemos meter en el canon de la Biblia, pero es un libro histórico, es un libro donde los judíos sacaron información, historias, mitos también, que realmente hizo su función en crear un ambiente también para apoyar
a los maestros enseñar cosas utilizándolos como ilustraciones más que otra cosa. Entonces lo que vemos aquí es Judas está haciendo todo lo que todos los predicadores modernos hacen y todos los predicadores de todo el tiempo han hecho, utilizando algo de la historia, cultura o en este caso la literatura para ilustrar su punto o una cosa doctrinal que vemos claramente en las escrituras. No está diciendo que esa historia es doctrinal, está utilizándolo para hacer un contraste, como he dicho antes. Está haciendo ese contraste con los estos que hemos visto en versículos 8 y 10, y también contrarrestándolo con lo que vemos del arcángel. ¿Qué dice de estos? Dice estos en versículo 8, mancillan la carne. Estos son las manchas en el cuerpo, las manchas en la carne, son las manchas en las fiestas. Dice, estos rechazan la autoridad, en versículo 8. También, esos blasfeman a las potestades superiores, versículo 8, hablando de Dios, Jesús y también los otros ángeles. Esos blasfeman de cuántas cosas no conocen, en versículo 10. Y estos se corrompen como animales irracionales con las cosas que sí conocen, en versículo 10. Entonces vemos la maldad de esa gente que han entrado encubiertamente en la iglesia. Está diciendo que esas personas son así, son esas manchas en el cuerpo, las cosas imperfectas que no pertenecen al cuerpo. Rechazan la autoridad, blasfeman las potestades superiores, blasfeman en cuantas cosas no conocen, no quieren reconocer que realmente son insensatos, ¿es la palabra? Y necios. Y en el versículo 9 hace ese contraste, porque luego podemos entender, aunque estos son así, el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, contra el diablo, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces vemos un contraste increíble. Estos hombres que decían, pues conocemos a todo y realmente están corrompiéndoles con lo que sí entienden. Tienen esas manchas, no quieren doblar su rodilla ante la autoridad en su vida que es Dios, no quieren reconocer las potestades superiores que es Dios. Pero el arcángel, aunque tuvo poder, dijo, pues yo no puedo hacer nada, que el Señor te reprenda. Vemos una diferencia, ¿no? Un hombre, un ángel en este caso, que quiere hacer lo que Dios tenía planeado para él. Y no quería sobresaltar la línea, sino que quería mantenerlo. No quiere pisar por aquí o por allá, no, quiero pisar exactamente donde Dios me ha puesto el paso para tomar. Pero no termina Judas ahí, utilizando esos 3 eventos del Antiguo Testamento. También utilizó 3 personajes del Antiguo Testamento para exponer la gravedad del peligro. Versículo 11 dice, hay de ellos, hablando de la gente que han entrado encubiertamente en la iglesia, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción como Coré. 3 hombres, 3 líderes realmente. Caín, el infiel, es lo que vemos en Génesis capítulo 4. Por el tiempo no vamos a mirarlo, pero Caín, el infiel, recibió el mensaje que Dios tenía para que considera su enojo e ira contra su hermano y lo ignoró. Dios dijo, pues estás entrando en algo donde no puedes volver atrás. Ignoró el consejo de Dios y se convirtió en el primer asesino. Balaam, el autor de Indulgente,
o indulgencia. El maestro es maestro de la palabra de Dios. Su predicación mayormente fue según una línea hacia un punto. Su perdición fue el amor al dinero y la apertura a la sensualidad en su vida. Él adulteró la palabra de Dios al aconsejar al pueblo de Dios que participara en orgías y sensualidad con las mujeres extranjeras de Madián. Eso fue su consejo. Balaam fue asesinado por los ejércitos del Señor mientras vivía en medio de un pueblo impío y sensual. Caín, el infiel, se convirtió en el primer asesino. Balaam amó al dinero y predicó un mensaje adulterando lo que dice Dios para ganar más dinero, y también buscó la sensualidad con mujeres. Y vemos a Coré, el rebelde. El rebelde dirigió un motín rebelde contra el líder elegido por Dios, que se llama Moisés. El motín constaba de 250 jefes de Israel, más quizás otra gente también. Los 25 seguidores fueron consumidos por fuego del cielo, y Datán y Abiram, creo que está bien dicho, fueron tragados por la tierra con todos sus bienes. ¿Entendemos lo que Judas está haciendo? Está marcando quiénes son esa gente que han entrado y la severidad y el peligro que existe. Judas luego hace una aplicación a la situación actual de los lectores. Versículos 12 y 13 dice: esos son manchas en vuestros ágapes en las fiestas, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, que no tienen ninguna pega con comer con vosotros no siendo de Dios. Ellos no tienen ningún miedo que vais a hacer nada, es lo que está diciendo. Nubes sin agua. ¿Has visto una nube muy oscura y que luego no produjo ninguna cosa de agua, de lluvia? Que es como una promesa de lluvia, pero luego realmente desesperanza. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales. ¿Sabe lo que pasa con los árboles otoñales? No son fructíferos, es la palabra. Que no llevan fruto, incluso que las hojas están muriéndose y cayendo del árbol. ¿Por qué? Porque no puede tener los nutrientes suficientes para mantener la vida. Y luego dice, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, que no tienen raíces, que no pueden estar conectados con el agua, donde vienen los nutrientes que necesita el árbol. Está diciendo que esa gente que han entrado encubiertamente en la iglesia son así. Sigue en versículo 13. Fieras ondas del mar. Los que realmente te hace preocuparte de lo que puede pasar, pero que dice que espuman su propia vergüenza. Realmente no hay peligro en ellos, realmente no hay, hay peligro, pero no hay dientes que tienen, no tienen la fuerza que pensamos. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estamos hablando de gente que están buscando lo suyo y no quiere ponerse de acuerdo con lo que dice Dios. Exactamente lo que hemos visto en Caín, Balaam y Coré. Pero Judas hace la misma cosa que antes. Hace una ilustración para apoyarnos y apoyar a sus lectores a entender lo que está diciendo. Otra vez utiliza un libro apócrifo para hacerlo. Vamos a leerlo, versículos 14 a 15. De esos también profetizó Enoc,
séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Otra vez, esa ilustración viene de otro libro apócrifo que se llama Enoch o Primera de Enoch, ¿vale? Y tú dices, pues, Pastor Justin, obviamente no recuerdo dónde Enoch estaba profetizando, porque no existe esto en la Biblia. Había maestros en la comunidad y especialmente en la iglesia que enseñaban que Dios es solo amor y no ira, que no hay ese juicio en Dios, aunque vemos que hay juicio hablando de esos tres personajes bíblicos que vemos, que Caín, Balaam y Core, también todos sufrieron el juicio de Dios. Y lo que vemos aquí es que está utilizando esa ilustración para enseñarnos algo, que existe la impiedad y que las personas que hacen impiedad son, ¿cómo es? Impíos, perdón, estaba buscando la palabra. Aunque había maestros diciendo que Dios nunca condenaría a nadie, no hay persona ni acción que pueda llamarse impía. Lo que vemos aquí es que sí hay impíos que están haciendo impiedad. Incluso en el versículo, creo que es el versículo 15, que Judas utiliza la palabra, una forma de la palabra impío o impiedad, 4 veces para describir las personas, la gente que están actuando así y también para describir las acciones de esa gente en el tiempo de Enoch y también el tiempo de Judas. Ese contraste con la actitud de Enoch hacia Dios es muy destacable. Él caminó con Dios todos los días de su vida hasta que Dios lo sacó de esa tierra para estar con él. Recordamos la historia que Enoch estaba andando con Dios y Dios trasladó a él. Lo sacó de aquí para estar en la gloria. No tuvo que pasar por la muerte como nosotros vamos a pasar por la muerte. Entonces vemos un contraste increíble. Esos que no quieren ponerse de acuerdo con Dios, y luego hay juicio, y luego Enoch, que estaba de acuerdo con Dios todos los días de su vida, por lo menos como adulto, que Dios estaba tan agradecido con él, pues ven conmigo, vas a pasear conmigo aquí en la eternidad. Judas termina su disertación sobre la evidencia del peligro con el versículo 16, para terminarlo, para ponerlo bien bonito, ¿no? Esos son murmuradores. Esa palabra. Querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Estos que son un peligro, tienen habilidad de las palabras o con las palabras con las cuales atraen a la gente, a otras personas, para seguir a ellos, no para seguir a Dios. A mí me encanta. Este libro es como un mensaje, no tenía que trabajar mucho para sacar los puntos porque Judas lo ha puesto tan perfecto para nosotros. Entonces había peligro en el día de Judas y hay peligro hoy día. Pero Judas no siempre deja información o las malas noticias de que hay peligro o que había peligro en ese momento en la iglesia, sino también él deja un patrón para que ellos, la iglesia, podía saber
cómo contender por la fe. Y para empezar, tenemos que enfocarnos en un imperativo que vemos aquí, ese imperativo en segunda persona plural, en el versículo 21, del cual provendrá la contienda por la fe de estos cristianos. No es la única cosa que dice, pero creo que lo que vemos aquí es el enfoque de la contienda o lo que tiene que pensar y luego lo demás está conectado con ese imperativo. Vamos a verlo. Versículo 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Cuando leemos este versículo, conservados en el amor de Dios, no estamos hablando de que tenemos que mantenernos en la salvación. No está hablando de esto. Porque antes, en Judas, está diciendo santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Nosotros no podemos guardarnos a nosotros mismos. No, Jesús nos está guardando. Pero Judas está apoyándonos a entender cómo viene o cómo debemos contender por la fe que ha sido dado a los santos. Recordar la palabra de Dios compartida por sus siervos es la primera forma en que podemos contender por la fe. Es lo que vemos en versículos 17 a 19. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Está diciendo que tenemos que recordar lo que han dicho los apóstoles, lo que han dicho los profetas, lo que han dicho todos los antepasados que estaban declarando la palabra de Dios, que habrá peligro en el camino. Que vamos a ver gente entrar en la iglesia, los sensuales, los que causan divisiones, los que no tienen al Espíritu Santo de Dios en ellos. Tenemos que recordar lo que han compartido con nosotros. Dice también una forma de contender por la fe es crecimiento espiritual y oración, versículo 20. Dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, eso está hablando del crecimiento espiritual, orando en el Espíritu Santo. Tenemos que contender por la fe a través de ese crecimiento, esa santificación diaria, progresiva que tenemos en nuestra vida, que está guiado por el Espíritu Santo, orando en el Espíritu Santo. Eso habla de una dependencia de Dios. También dice, mostrando misericordia y compasión, compartiendo la verdad y siendo o actuando piadosamente, o siendo piadoso, actuando según una verdad espiritual que hemos sido declarados justos, perfectos, sin culpa. Versículo 22 a 23. Algunos que dudan, convencerlos. No está mal que hay algunos que dudan de Dios, o que dudan de su salvación, o que dudan de algunas cosas que vemos en la Biblia, pero debemos apoyarles conocer la verdad. Dice convencerlos. Esto habla de misericordia y compasión. No juicio. ¿Cómo que estás dudando? Quizás que tenemos que hacer esto de vez en cuando. Pero la duda en sí no es un problema. Pero que Dios dice que tenemos que convencerlos con la palabra de Dios. Versículo 23. A otros salvad. Eso es cuando tenemos que ponernos más fuertes, ¿no? Arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. A mí me encanta esa frase, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, ¿no? Es decir, tenemos que no solamente apoyar a los que están dudando,
ser misericordiosos por algunos o con algunos que necesiten ese tipo de contacto. También tenemos que ponernos fuertes en la palabra de Dios, compartiendo la verdad con los que son duros de servir y no quieren realmente doblar su rodilla. De vez en cuando tenemos que decir cosas fuertes a ellos, pero también que tenemos que odiar lo que es la contaminación. No odiar a las personas, odiar lo que es la contaminación. Dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, que tener un deseo de vivir una vida piadosa de una forma en que cuando tenemos que tocar con esa impiedad que nos da no asco de ellos, sino asco de la impiedad, de lo que existe, el pecado. Los que son guardados en Jesucristo son los que también se conservan en el amor de Dios. Voy a decir eso otra vez, porque creo que es una cosa que tienes que llevar a casa para pensarlo. Los que son guardados en Cristo Jesús, en Jesucristo, son los que también se conservan en el amor de Dios. Es decir, si somos guardados en Cristo, pues también debemos mantenernos en amor de Dios. La forma en que hacemos esa, como contendemos por la fe, es manteniéndonos en el amor de Dios, recordando las palabras de los apóstoles, de los profetas, las palabras que Dios dejó escritas en su palabra, creciendo espiritualmente, orando en el Espíritu Santo, mostrando misericordia, mostrando compasión, compartiendo la verdad y siendo piadoso, viviendo de una forma piadosa. A mí me encanta lo que dijo David Helm. Él dijo, el evangelio que nos salva es un evangelio que nos exige. Tú dices, pues, Pastor Justin, me estás diciendo que tengo que hacer algo para ser salvo o ser hijo o ser parte de la iglesia. En ninguna forma. Pero el mismo evangelio que nos salva de nuestros pecados nos exige que hacemos cosas debido a nuestra salvación. Es lo que vemos en Santiago, ¿no? Santiago está diciendo, pues, podéis decir que la salvación es por obras, o que podéis decir que la salvación no es por obras, pero yo voy a mostrar mi salvación a través de mis obras. Es decir, que yo voy a vivir una vida según el hecho de que soy hijo de Dios. Eso que está diciendo Judas, y también es lo que ha dicho Jesús en su vida. Vamos a mirarlo, Juan capítulo 14. Hay, creo que 5 versículos aquí, o 4 versículos aquí, que vamos a tocar ahora, que habla de esto. Juan 14, 15 dice, si me améis, guardad mis mandamientos. El evangelio que te salva está exigiendo que haces cosas. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos, a los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Los que guardan sus mandamientos son los que realmente aman a Dios. ¿Por qué? Porque han sido convencidos por la verdad que son pobres pecadores, han sido convencidos que Jesús es el único camino para llegar al Padre, y son convencidos de que solamente la sangre de Dios, de Jesús, puede limpiarles de su pecado. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. Tenemos que entender una cosa. Los que han sido regenerados, los que han sido salvos, los que han sido convertidos en hijos de Dios, permanecen en el amor de Dios. Guardan su palabra. Recuerdan los apóstoles.
lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Están fijando en su crecimiento espiritual. Está orando en el Espíritu Santo. Está actuando con esa misericordia, compasión, compartiendo la verdad y viéndolo en una vida que realmente refleja la verdad espiritual, que son justos, santos, declarados sin culpa ante Dios. Pues yo quiero leer una cosa que he leído esta semana sobre el cristiano de John Bunyan. ¿Conocéis ese autor, ese predicador? Quizás es por mi forma de decirlo. En el siglo XVII, John Bunyan escribió un libro titulado, quizás que conoces el libro, El progreso del peregrino. ¿Conoces este, no? Vale, ahora conocéis quién es el autor. Cuenta la historia de un hombre llamado Cristiano. En otras palabras, es la historia de cada hombre o mujer que sigue a Cristo, que es salvo, que es hijo de Dios. El libro no trata de si este peregrino entrará o no en el cielo, sino de cómo es mantenerse en el amor de Dios mientras se dirige al cielo. Mientras que está en camino al cielo, pues cómo mantenerse en el amor de Dios en ese momento. El peregrino de Bunyan se convierte en cristiano al principio de la historia, lo que significa que el cuerpo o la mayoría de ese libro trata sobre su viaje, trata sobre su vida, su viaje al cielo. Por lo tanto, su valor está en mostrarnos cómo es mantenerse al paso de Cristo. Lo vemos luchar y leemos sobre sus errores equivocados. Lo vemos progresar y a veces perder el rumbo. Sin embargo, todo el tiempo vemos la intención cristiana en una cosa: mantenerse en el amor de Dios y llegar a salvo a la ciudad celestial. El obedecer a Cristo, evita el peligro lo mejor que puede, y es llevado por el poder del Espíritu Santo, escondido como un rollo en su manto. Por el camino lo vemos sacándolo para mirarlo, pues le recuerda su vocación y le da seguridad de su fin. Esto es mantenerse en el amor de Dios. No trata de que eres cristiano o no. Se trata que el hecho de que eres cristiano, haces estas cosas. Quiero compartir otra ilustración con vosotros sobre un hombre que me encanta leer de su historia. Se llama George Whitefield, el gran predicador del primer gran despertar, no sé si es la forma correcta para decirlo. George Whitefield, su último día en la tierra, ejemplifica cómo es mantenerse en el amor de Dios. Tenía solo 54 años en ese momento, había sufrido mucho por el Evangelio y estaba a borde de la muerte, y sin embargo tenía la intención de terminar bien. Su biógrafo escribe esto: después de predicar durante una semana en el área de Portland, que es el estado de Maine, en el noreste de los Estados Unidos, Whitefield nuevamente se vio obligado a reconocer que estaba demasiado enfermo para continuar en su viaje. En consecuencia, una vez más, se dirigió hacia el sur para comenzar, según pensaba, el largo viaje de regreso a Georgia. La fecha fue el sábado 29 de septiembre en el año 1770. Al mediodía de ese día llegó a la ciudad de Exeter. No había planeado predicar ahí, pero al llegar descubrió que no podía dejar de hacerlo. Es decir, se había erigido una plataforma al aire libre y se había reunido
una gran cantidad de personas que esperaban escucharlo. El sermón de Whitefield duró 2 horas. Cuando queréis quejar de 1 hora y 20 minutos, recordaos esto. Lo digo en plan broma. Después de este tremendo esfuerzo, Whitefield continuó su viaje. Y esa misma tarde llegó a Newburyport después de predicar 2 horas y también viajar por tanto tiempo. Newbury, Massachusetts. La calle frente a la casa se había llenado de gente, y cuando comenzó a subir las escaleras, varias de ellas estaban en la puerta rogándole que predique. Sin quererlo, a pesar de su cansancio, se paró en el rellano a mitad del camino de las escaleras, con una vela en la mano, predicando a Cristo. Yo no puedo imaginarlo. Pronto estuvo muy consciente de su tema y, sin importarle, el tiempo continuó hablando, hasta que finalmente la vela parpadeó, se apagó y se extinguió. Esa llama moribunda y esa vela apagada eran representativas esa noche del hombre mismo y de su vida. Después de predicar, Whitefield subió a su habitación y murió en esa misma noche. Creo que podemos decir de este hombre, yo voy a decir este gran hombre, no porque había algo especial en él, sino que tenía el mismo Espíritu Santo que tengo yo, pero que es un ejemplo en mi vida. Ese gran hombre guardó la fe, se mantuvo en el amor de Dios, no para su salvación, sino para mostrar su salvación y para contender, esa palabra, por la fe. Es lo que vemos en una carta de Pablo en 2 Timoteo 4, 6 a 8. Estoy terminando, ¿vale? Él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Está a punto de morir. Él sabía. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Es lo que estamos hablando, ¿no? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman a su venida, los que no solamente están guardados en el Señor Jesucristo, pero los que están guardados en Jesucristo también se mantienen en el amor de Dios, para que puedan decir como Pablo, he guardado la fe, para que puedan terminar su vida como ese George Whitefield, predicando, no importa si eres predicador o no, haciendo o viviendo la vida de una forma que predica el Evangelio a través de tu vida y a través de tus palabras en cada conversación que tienes. Hasta que en el mismo momento que terminas de predicar, subes a la habitación y estás con el Señor para toda la eternidad. Esto es guardar la fe. Ser como ese cristiano en el libro de Progreso de Peregrino, que aunque hay altibajos, hay una, ¿cómo fue la palabra que estaba utilizando? Una intención marcada de subir la montaña llegando al cielo en el amor de Dios. No porque has hecho algo especial, sino que has puesto tu vida en línea con lo que dice Dios. Y es lo que está diciendo Judas. Si realmente vamos a contender por la fe, vamos a protegernos del peligro que puede entrar en la iglesia fácilmente con esos hombres impíos que entran encubiertamente, pues tenemos que mantenernos, o como dice él en el versículo 21, conservados en el amor de Dios. El hecho de que somos cristianos, el hecho de que estamos guardando en Jesucristo, debemos arriesgarnos
a ponernos a la batalla y luchar la buena batalla por la fe. A mí me encanta cómo termina Judas su libro. Realmente ha hecho todo el trabajo que un predicador normalmente tiene que hacer. Porque realmente es un mensaje, es una predicación. Judas, el predicador, termina su sermón o carta, vamos a llamarlo, con una declaración doxológica que nos llama a adorar a Dios y a Jesús. Versículo 24 y 25. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Recordamos que no pertenece a ti, no depende de ti. Él nos va a guardar. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Qué está haciendo Judas? Recordando que tenemos un peligro. Estamos en una batalla. Incluso dentro de la iglesia hay enemigos. Hay peligro por todos los lados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Contender por la fe. ¿Cómo? Pues conservándonos en el amor de Dios, haciendo las cosas que Dios ha puesto en su palabra para que mantenemos en la línea, haciendo combate según lo que dice Él, no según como ese Israel incrédulo o como esos ángeles rebeldes o como Caín, el infiel, Balaam, o como ese Core, que no quería ponerse en línea con lo que dice Dios. No, ponemos en línea con lo que dice Dios para guardarnos en Jesucristo para nuestra salvación y para mantenernos y conservarnos en el amor de Dios, mostrando a ese mundo lo que dice Dios de una forma, no sé si la palabra sería palpable, en que podemos tocarlo. Aunque no podemos ver a Dios físicamente, podemos ver a Dios en cada hijo suyo. Aunque no podemos ver las acciones de Dios físicamente, podemos ver las acciones de Dios físicamente mostrado a través de las vidas de cada hijo suyo. El versículo 24 nos dice lo que recibimos de Jesús. Somos guardados sin caída, presentados sin mancha, y gloria y alegría pertenecemos. Y luego versículo 25 es realmente lo que Dios recibe de nosotros. Gloria a través de nuestras vidas, majestad a través de nuestras vidas, imperio y potencia en nuestras vidas. No merecemos nada de esto, pero gracias a Dios que no importa si merecemos esto o no. Nos dio esa vida eterna gratuitamente a través de su Hijo. Y somos guardados sin caída. Somos presentados sin mancha. Pertenecemos a gloria y alegría. Y debemos, no sé cómo es la palabra, devolverlo a esto. Después de haber recibido ese regalo de salvación, debemos devolverlo la gloria. Debemos devolverlo la majestad, el imperio y la potencia. Judas nos anima a hacer lo que Dios nos llama a hacer. Ser preparados y dispuestos a contender por la fe. No debemos ser parte de esa comunidad con los ojos cerrados pensando cada persona que entra por la puerta es cristiano y un cristiano con buenas intenciones. Tenemos que ser prudentes. Tenemos que vigilar. El hecho de que Judas tenía que escribir esa carta a esos cristianos judíos, utilizando ejemplos, ilustraciones que ellos van a entender. Esto implica que había gente o que había iglesias que estaban
muchísimo peligro porque no estaban tomando en serio la veracidad del peligro. Estaban escuchando esos falsos maestros diciendo, pues no hay ningún impío, no hay impiedad, Dios es amor, Dios no va a juzgar a nadie. Suena parecido a lo que escuchamos hoy día, ¿verdad? Satanás sigue atacando de la misma forma. ¿Por qué? Porque funciona. Pero solamente funciona en iglesias y en las vidas de cristianos que no toman en serio la advertencia de Judas. Estar preparados y dispuestos a contender por la fe. Termino otra vez con lo que dijo David Helm. El evangelio que nos salva es un evangelio que nos exige. ¿Qué es lo que nos está exigiendo? Vivir según la verdad. Y ya está. Tan fácil, pero también tan difícil. Debemos procurar de escuchar la advertencia de Judas. Vamos a orar. Padre sea, gracias por ese tiempo que nos ha dado. Gracias por ese momento en que podamos enfocarnos en esa carta tan cortita, pero tan potente a la vez. Gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo a ese mundo para morir por nuestros pecados. Gracias por dejar su sangre ser derramada para limpiarnos de toda impiedad, de todo pecado. Y gracias que somos guardados en Él, en Jesucristo. Pero ayúdanos, Padre, de no solamente descansarnos en esto pensando que yo puedo hacer cualquier cosa, convertir la vida cristiana en una vida libertinaje, sino que ponemos en acción lo que sabemos es verdad. Lo que tú has puesto en tu palabra. Ponemos en acción todo lo que está escrito aquí, no para salvarnos, sino porque somos salvos. No actuamos de una forma para ser tus hijos. Actuamos en la vida cristiana de una forma porque somos tus hijos. Ayúdanos en cada momento contender, como has dicho en tu palabra a través de esa carta de Judas, ardientemente por la fe. Y que no dejamos de contender, discutir, debatir, hacer esas confrontaciones para el bien de tu iglesia y para tu gloria. Porque así realmente mostramos quién eres, no solamente a los otros hijos de Dios en la iglesia, sino mostramos quién eres a este mundo perdido. Y de vez en cuando la gente que te están buscando, que realmente han empezado a leer las Escrituras, aunque no lo entiendan, que tú puedes alcanzarles con la verdad. Ayúdanos a mostrarlo. Ayúdanos a vivirlo para el bien nuestro y, como he dicho antes, y para tu gloria. Te pido esas cosas en Jesucristo. Amén. Vamos a poner de pie. Vamos a seguir cantando varios.
Muy bien. Hablando de canciones, pues lo hizo los últimos 2 versículos de Judas, de la dosología de Judas. También conozco una canción con esos versículos y me gustaba mucho también. Y la verdad es que toda la gloria y la alabanza sea para nuestro Señor, porque es el grande y sublime. Pero sin duda alguna nos vienen estos tiempos difíciles y estas enseñanzas, aunque la daban allí para cómo guiarnos, nos sirven tan actual ahora de tener mucho discernimiento. Creo que quizás es la clave para mí en esta predicación, de ver todas estas cosas, de orar mucho por nuestros ancianos, pastores que están al frente, para que tengan mucho discernimiento para guiar a la iglesia, para ver todas esas cosas que se van filtrando en la iglesia, se van metiendo en la iglesia. Y los creyentes pues está también con ese discernimiento de tener ese equilibrio, como se ha estado diciendo, o como compartía Justin al principio, de ni ser muy sensibles, muy sensuales, ni ser muy sensual, podemos decir que es todo con las emociones, los sentimientos, de que sea solamente eso, ni tampoco ese raciocinio donde se lleva todo matemáticamente, ¿no? Hay que Dios nos dé ese equilibrio entre lo emocional y lo que es la palabra del Señor. Y quizá en estos tiempos, pues más. ¿Sabéis qué? Me gusta mucho ver los programas estos por la mañana y el domingo. Y hoy, pues, me daba sentimiento, de alguna forma, de ver cómo se está poniendo la manga muy ancha en todo para tener más adeptos, de alguna forma, entre comillas. Entonces, pues, que el Señor nos ayude mucho también con todo esto, porque, como dice el Señor, está el bien y está el mal, y cada cosa tendrá o bien su recompensa o su castigo. Así que el Señor nos bendiga y demos toda la alabanza a Él. Muy bien, pues vamos a pasar a nuestros anuncios. Y ya sabéis que ya hemos dejado el horario de verano, que seguimos con nuestra reunión del último domingo del mes para los jóvenes, del último de cada mes, y bueno, pues seguirán con su estudio de contracultura y tendrán ese tiempo de comunión juntos, comiendo y disfrutando. Nuestros estudios bíblicos que hemos retomado con las biografías bíblicas y que son los miércoles a las 7:30. Se ha empezado un personaje, Priscila, Aquila y Priscila, no sé si se ha terminado. Vale, pues se continúa con Priscila y Aquila. Y bueno, ya sabemos que este fin de semana que viene pues tenemos nuestro primer retiro del Olivar, día 16-18, ya lo sabéis, ya está todo prácticamente ya todo hecho. Y bueno, pues aquí a la salida, perdón, se ha hecho aunque luego se dará otro, pero se ha hecho este pequeño boletín crítico de información sobre ello. No sé si quizás puede darle uno a cada familia y comento algunas cosas y así no, por si hay algunas dudillas o cosas, pero aunque está todo muy claro, pero luego lo estaba mirando y yo, bueno, pues si lo tenéis delante y hacemos los comentarios. Si veis, pues están un pequeño planning de las casas para que sepáis en cada casa en la que estáis alojados y vuestra habitación cuál es, ¿de acuerdo? Eso es importante porque veis que hay literas o hay camas de matrimonio. Luego tenemos los horarios y bueno, y esto de la limpieza porque siempre pues, hay una serie de normas y entonces pues que, sobre todo esto de limpieza sería, sobre todo al final, que hay que dejarlo todo perfectamente. Sí, y dan una serie de normas de cómo se tiene que dejar todo también, ¿vale? Y luego, pues, por detrás pues, hay algunas cosas como comentarios de la ropa de cama, por eso decía que es importante que sepáis qué tipo de cama tenéis para saber si tenéis que llevar o sábanas de matrimonio o simple, ¿vale? Bueno, pues toallas, bañadores, cosas así. Si allí luego a lo mejor por la tarde, noche, pues pasa un poco de fresco, porque siempre hay alguna sudadera, alguna cosita. Y bueno, para los estudios, por sus lápices, sus bolígrafos, sus cositas. Y de la leche, pues un comentario porque solamente proveen de leche sin lactosa. Si otro tipo de leche,
pues se la tiene que llevar la persona. No puede ser ellos solamente o leche normal o leche sin lactosa, ¿vale? Y luego pues atrás pues son normas que han puesto el mismo centro cristiano y entonces pues veis que todo hay que dejarlo perfecto, es que tenemos que dar un buen testimonio también. Somos cristianos y donde estemos también que dejemos todo mejor que nos lo han dejado, incluso, que seguramente muchas veces nos podemos quejar de que nos hayan dejado mal, pero nosotros debemos dejarlo mejor que incluso nos lo han dejado. Entonces, pues ahí viene una serie de normas sobre todo ello, ¿vale? Entonces, sobre todo, aquí que lo vierais, que lo llevéis delante, que por el tema de las camas, ¿vale? Camas que os fijáis si es litera o de matrimonio y ya pues lo veis tranquilamente todo ello, ¿no? Como siempre, pues todas estas cosas, pues que seamos puntuales a la hora de que tengamos esto siempre a mano para, ay, que ahora toca la aplicación, ay, que ahora tenemos que ir a cenar, porque si nos vamos un poco, pues eso, esperándonos unos a otros, pues si estamos todos a la vez mejor. Muy bien, pues yo creo que ya está y podemos entrar el viernes a las 6 de la tarde, ¿vale? Y salimos el domingo a las 6 de la tarde. Ese, luego ya los horarios, pero para que sepáis que el viernes a las 6 de la tarde es cuando podemos tomar posesión de alguna forma de la habitación, ¿vale? O de las casas. Muy bien, pues vamos a tener nuestra ofrenda, que ya sabéis que también usamos los sobres y que si es para las misiones, pues ponemos misiones, si no, pues para la iglesia o para ambas. Y lo echamos al final allí en el canasto. Pues vamos a una oración y nos despedimos. Señor y Padre, gracias por este tiempo, Señor, una vez más. Gracias por poder estar adorándote, alabándote con estas canciones. Gracias por la predicación, gracias por la compañía de los hermanos, Señor. Y gracias, Señor, por ser tú nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y Padre Santo, bendice tú también esta ofrenda una vez más. Ayúdanos a ser generosos, Señor, a darlo con corazones agradecidos, no por necesidad, sino ni por obligación. Y Padre Santo, que en este retiro que vamos a estar, que tú también nos ayudes, nos guardes grandemente, Señor, de cualquier incidente, de cualquier cosa, que disfrutemos, que nos gocemos, Señor, y podamos, Señor, también darte a ti la gloria, Señor. Y despídenos con tu paz una vez más, Señor. En tu nombre, amén.